Coopsano, tus sueños están cada vez más cerca. Es tiempo de seguir. Coopsano, aliada a tu éxito. Ahora sí, buenas noches para todos ustedes. Es viernes, contamos a 12 del mes de marzo, año 2021. Bueno, un día como hoy, 12 de marzo, pero del año 1926, nació la heroína, esa gran militante revolucionaria, esa gran mujer llamada Minerva Argentina Mirabal Reyes. Entonces, hoy es día del natalicio de Minerva Mirabal, una de las 3 heroínas de esas mujeres que lucharon desde muy jovencita contra una férrea dictadura, la de Trujillo, y que su lucha constante, tenaz, de manera clandestina en la mayor parte por la represión, lo sanguinario de Trujillo, y aún así el tirano siempre sabía y descubría de que las muchachas de Salcedo, como le llamaban a Patria Minerva y María Teresa Mirabal, estaban constantemente luchando contra su régimen y que ellas formaban parte de lo que era una pléyade de la juventud, una gran legión de jóvenes que entonces decidieron enfrentar la tiranía, decidieron que había que acabar con ese régimen de terror, ese régimen sanguinario, y Minerva Mirabal siempre estuvo como una de las principales entre hombres y mujeres. Ella fue una destacadísima participante de la lucha revolucionaria, del movimiento 14 de junio, de la clandestinidad desde antes de que se conformara el movimiento clandestino 14 de junio, y junto a Manolo Tavares Justo, su esposo, Leandro Mirabal, Fasas Canto, tantos hombres y mujeres, Sina Cabral, que María Teresa Patria, que hicieron precisamente su parte, su aporte esencial para que la tiranía se fuera abajo, para derrumbar la tiranía que ocurrió con el ajusticiamiento del tirano el 30 de mayo de 1961, y todos apreciamos entonces lo que fue la lucha de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal junto a tantos hombres y mujeres, en su inmensa mayoría jóvenes que no pasaban de 33 o 35 años,
y su gran mayoría entre los 20 o 25 a 30 años. El ejemplo, el legado de la juventud. Recordemos hoy, en este aniversario de su natalicio, a Minerva Argentina Mirabal Reyes, una de las heroínas de Salcedo. Bien, entonces, en este día y esta semana, que ha sido precisamente de mucho accionar en lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres, que ha estado matizada por diversas actividades relacionadas con las mujeres en nuestro país y en el mundo, ya que el pasado lunes era 8 de marzo y se conmemoraba, se celebraba, según el ámbito o la óptica que usted quiera darle a los acontecimientos en cada vertiente, el Día Internacional de la Mujer. Y hubo diversas actividades, tanto a nivel de nuestro municipio de San Ignacio de Sabaneta, de la provincia en sentido general, porque también se realizaron en Villa y en Monción, del país en todo lo ancho y amplio. Pero una de esas grandes jornadas que han venido realizando las mujeres y que no es propia de esta semana, sino que viene desde hace varios años, es la lucha para que se les respete, para que se les reconozcan sus derechos y en especial en lo que tiene que ver con la maternidad, en lo que tiene que ver con su derecho a determinar sobre su cuerpo. Y esta ha sido una lucha constante, una lucha muy tenaz, una lucha persistente que han tenido que librar las mujeres en la República Dominicana en estos últimos años, en lo que ustedes conocen por las 3 causales, que es demandando, exigiendo que se legalice el aborto en 3 causales, no en sentido general, en sentido amplio, solamente en 3 causales, cuando el embarazo es producto de una violación sexual, lógicamente, y que la madre, la mujer embarazada, decida no, de una u otra forma, si quiere o no proseguir con ese embarazo, si quiere llegar hasta la culminación de desembarazarse como consecuencia de nacer el niño o la niña, o si quiere interrumpir ese embarazo por las consecuencias que ha padecido y que no quiere seguir padeciendo, que psicológicamente van a afectar su vida e incluso también pueden afectar la futura criatura, porque es producto de una violación. Y asimismo, si es también como producto de un incesto, es decir, de una violación de parte de un familiar, sea padre, hermano, tío, un familiar de esa naturaleza que haya embarazado a una mujer. O en el caso también de que el embarazo sea no viable, sea que el feto presente deformaciones y que se establezca clínicamente, es decir, por diagnóstico de salud, de que hay deformaciones muy pronunciadas, deformaciones que hasta cierto punto hacen hasta inviable, o sea, muy difícil de que pueda llevar
de que pueda tener vida el feto ya cuando nazca la criatura, el niño o la niña, y eso es la inviabilidad. Y entonces, ante una situación como esa, pues también las mujeres reclaman, exigen, demandan su derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir ante un embarazo de esa naturaleza. Y así es como se ha venido planteando, y por eso la lucha que ellas han librado. Pero, como les decía, esa lucha no es solamente a nivel de nuestro país. Diversos países han tenido este tipo de situación que estamos teniendo nosotros aquí en la República Dominicana. Ustedes recordarán el caso aquí en nuestro país de Esperancita. Ese fue el seudónimo que le pusieron los médicos, la prensa, cuando una jovencita adolescente que estaba embarazada debió ser tratada de emergencia en centros médicos del país, en hospitales del país, y se presentaba la disyuntiva de que o se salvaba a la madre o o se salvaba la criatura, o en en una situación ya más extrema podían morir los dos, tanto la criatura que llevaba en su vientre como la madre, Esperancita. Y entonces esto así porque ella estaba padeciendo una leucemia crónica y tenía que ser intervenida en un proceso que tenía que implicar el desembarazarla a ella para salvarle la vida, lo que en los términos que contempla la ley en la actualidad, desde ese entonces y mucho antes, equivalía y equivale a un aborto. Inmediatamente vino la discusión legal y la parte médica y la opinión pública. Muchos opinamos de que debía permitírsele que su abuela y Esperancita tomaran la decisión conjuntamente con los médicos que sabían que era lo que procedía de desembarazarla para salvar su vida. Ahí salud pública, la parte oficial y la parte legal tuvieron serias discusiones, divergencias pronunciadas en cuanto a esto, y dando tiempo a que precisamente empeorara la situación de esa adolescente Esperancita, que finalmente murió. Esas son de las historias de triste recordación para todos nosotros por esto del aborto y de la prohibición de esas tres causales que tanto han demandado las mujeres. Y una situación similar a esa que le estoy contando se presentó en la hermana República de El Salvador, en Centroamérica, en nuestra región de América Latina. Una joven madre, aunque ya un poquito más avanzada de edad, pues tuvo una situación de un embarazo y se produjo una circunstancia que los médicos determinaron que fue un aborto. Ella, cuando acudió al hospital para que la trataran, allí los médicos, al ver su situación, porque ella se percató del sangrado de manera constante, y se fue rápido al hospital en busca de atenciones médicas, y esos médicos que la atendieron
Inmediatamente lo que hicieron mientras la estaban tratando fue que la denunciaron ante la fiscalía, ante la policía, y fueron y se llevaron presa a esa madre de nombre Manuela. Y vamos a ver la historia aquí dada a conocer en Telesur a propósito de que, aunque hace ya 10 años de eso, lo de Esperancita, como le decía, hace como 6 o 7 años, y también fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el caso de Manuela en El Salvador está siendo conocido por la Corte Internacional, y en el día de ayer se daba a conocer sobre el proceso. Conozcamos mejor la historia servida por el canal que orienta a toda América Latina y que lleva informaciones verídicas, reales, a América Latina y al mundo, Telesur. Cuando usted quiera, Herlin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra el Estado de El Salvador por la penalización del aborto. El caso tiene especial arraigo por la situación de Manuela, una mujer salvadoreña analfabeta y en estado de pobreza extrema, condenada a prisión luego de experimentar una 180 mujeres procesadas por la justicia del país por supuesto aborto, que en el país centroamericano es considerado homicidio agravado. La propia Organización de Naciones Unidas ha denunciado la relación directa entre las leyes y las iniciativas antiabortos impulsadas por el Estado, al considerarlas como una de las más duras de América Latina. En este sentido, el movimiento feminista y activista por los derechos humanos ha denunciado la persecución y la criminalización de las mujeres que incentiva, entre otros aspectos, la violencia y los feminicidios. Esta mañana en Agenda Abierta abarcaremos el análisis en torno a esta audiencia de la CID y qué ha pasado del tiempo. Ninguna instancia internacional no ha podido minimizar los efectos negativos en el marco jurídico salvadoreño, aplicando contra el derecho de las mujeres en este país. El País, este medio de comunicación, dice: Manuela, la salvadoreña que no debió morir en prisión. Manuela llegó a un hospital casi arrastrándose por el suelo, salió de allí esposada directo a una cárcel. Había tenido una emergencia obstétrica, fue condenada a 30 años de cárcel con el delito de homicidio agravado. Encarcelada en el 2008, 2 años más tarde murió de cáncer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá por primera vez la oportunidad de reconocer que negar y penalizar servicios básicos de salud son actos de discriminación y violencia contra las mujeres que tenemos problemas durante el embarazo. Un tema muy sensible. Carla Reyes, nuestra invitada, ya me está esperando. Les muestro Diario Colatino y abro, aunque sea cortito, el análisis y la reflexión sobre este caso. Omisiones, prejuicios, protocolos institucionales violentan derechos de Manuela. Primera jornada de audiencia, en este caso en El Salvador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó al perito en salud, Guillermo Ortiz, quien entre sus valoraciones hablaba de ciertas omisiones médicas, prejuicios y protocolos que han negado una debida atención clínica a Manuela. Manuela, repito, falleció. La representación legal de sus familiares, de Manuela, con presencia aún en esta audiencia, consideró que las preguntas de los jueces al doctor Ortiz fueron pertinentes y esto permitió entrar en una fase de alegatos, robusteciendo pruebas científicas y médicas. Voy a dar espacio a esta hora al análisis. Vámonos a agradecerle en principio por la espera a la doctora Carla Reyes, síndica de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer y de la Sociedad. Carla, gracias. Buen día. Hola, buen día. Gracias a toda la teleaudiencia de Telesur, un saludo. Y bueno, comenzar diciendo que en El Salvador tenemos un marco legal de los más restrictivos a nivel del continente americano en materia de aborto. En 1998 el acceso a servicios de salud desde ese año se encuentra totalmente penalizado en todas las circunstancias. Asimismo, en 1999 se realizó una reforma constitucional en donde se reconoció a toda persona como aquella que es desde el instante de la concepción. A partir de ese marco normativo es que comienza en El Salvador una política sistemática de persecución y de criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas. En el caso de Manuela, en el año de 1998, ella tenía síntomas como masas o protuberancias,
también tenía algunas náuseas, dolores de cabeza, acudió a una unidad de salud, solo le dieron algunos analgésicos, no hubo un proceso médico para poder identificar y poder determinar cuál era la situación médica de ella. En el año de del año 2010, ella queda embarazada, ya teniendo este cáncer linfático que no había sido todavía diagnosticado, queda embarazada y esto viene a generar una repercusión en su salud, además de que ella no tuvo acceso de salud sexual y reproductiva durante su embarazo. Es así que ella tiene una emergencia obstétrica y es llevada de emergencia de su vivienda, porque ella vivía en unas condiciones precarias de su vivienda o un centro de salud. Se tardaron 2 horas en llegar. Al llegar, ella es prácticamente criminalizada. En lugar de darle los servicios médicos de emergencia a los cuales tenía derecho, fue engrilletada y el personal de salud estuvo interrogándola como que si fuese un cuerpo de seguridad, interrogándola sin tener un defensor a su lado durante 3 horas o casi 4 horas, para posteriormente denunciarle a la Policía Nacional Civil y detenerla, ¿verdad? También decir que fue un proceso lleno de irregularidades, no se respetó el debido proceso, no se respetó su derecho a la inocencia, ¿verdad? El principio de inocencia. Es así que Manuela, después de ser detenida y procesada, se le imputa una pena de prisión por 30 años, estando dentro de la prisión posterior a ya su captura y ya el proceso judicial. 10 meses después de estar ya en la cárcel, es diagnosticada con este cáncer linfático y tampoco se le dio un tratamiento adecuado. Y es así que Manuela fallece, dejando a 2 hijos a cargo de sus padres. También decir que durante el proceso, al padre que no sabía leer y escribir, al igual que Manuela, se le hizo poner sus huellas dactilares en un documento que prácticamente consistía en una denuncia realizada de manera ilegal. El dolor, mientras estás narrando todos los hechos, está presente aquí con nosotros. Porque ¿sabes qué? Pasaron 10 años del asesinato en estas condiciones así narradas, que es lo que quieren probar justamente la familia de Manuela, quienes defienden y honran su memoria. ¿Cuántas Manuelas conocemos en nuestros pueblos? ¿Cuántas en El Salvador? Hay otros datos, tienen números. Por favor, aprovechemos esta ventana comunicacional, aprovechar en el buen sentido de la palabra, para llevar luz sobre estos hechos, porque esa luz es lo contrario a la impunidad. Carla. Así es, bueno, desde el año 2000 hasta el año 2019 se registran en El Salvador un total de 181 casos de mujeres que han sufrido emergencia obstétrica y que han sido criminalizadas por aborto o por el delito de homicidio agravado. Es importante mencionar que a Manuela se le dieron 30 años de prisión porque ella fue finalmente procesada y sancionada por el delito de homicidio agravado. Actualmente en El Salvador se encuentran 20 mujeres todavía cumpliendo penas de prisión largas, porque normalmente no se les procesa por el delito de aborto, que tampoco corresponde, no estoy diciendo eso, sino que por el delito de homicidio agravado, ¿verdad? Entonces, es importante, ahora es un logro importante también, y hay que decirlo, que ante la falta de acceso a la justicia en El Salvador se tiene que acudir a organismos internacionales. Entonces se espera que hayan mecanismos que garanticen la no repetición de este tipo de violaciones a derechos humanos, que hayan medidas de reparación integral para toda la familia de Manuela, y también que se reconozca que cuando sigan existiendo leyes discriminatorias como la total penalización del aborto, eso permea en todo el sistema regulatorio de un país y tiene un impacto también en cómo los funcionarios estatales atienden a las mujeres, ¿verdad? Entonces se espera que a partir de esta sentencia se siente un precedente y se dicten estándares que puedan servir para que en El Salvador no siga criminalizándose a las mujeres por este tipo de emergencias obstétricas, pero que también sirva en toda la región, ¿verdad?, para poder generar cambios profundos en nuestras sociedades y no se sigan cometiendo violaciones graves a derechos de las mujeres. Que también exista un estándar que proteja la confidencialidad médica y que el personal de salud no tenga que verse obligado a denunciar a las personas que llegan por haber sufrido una emergencia, y que se le dé prioridad precisamente a esa situación grave que está ocurriendo en la salud de las mujeres. Carla, un gran abrazo, nuestro acompañamiento.
Ahí pudimos ver una historia que realmente consterna, que indigna que sucedan hechos de esta naturaleza, que como le decía, aquí en nuestro país también han sucedido varios casos de esa naturaleza, de mujeres que por no reconocérsele su derecho y además ante una situación incluso de salud que la pone entre la vida y la muerte, pues se le violentan todos sus derechos. En el día de hoy, el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, arremetió contra la senadora Farideh Raful porque ella se presentó hoy a solidarizarse con las mujeres que están en vigilia frente al Palacio Nacional, al Palacio Presidencial, demandando del presidente de la República que use su posición, o más bien lo que tiene que ver con lo que él ha pronunciado, y por ser el principal líder del partido en el poder, del PRM, para que, como ha dicho, se apruebe el Código Penal con las 3 causales, porque ahora hay una corriente en el Congreso de que sus intenciones son de sacar la parte de las 3 causales del proyecto de ley de Código Penal, aprobarlo sin las 3 causales para mandarlo a una supuesta ley especial. Y ese es un cuento de camino que las mujeres y las personas conscientes en sentido general de este país no quieren comerse, no quieren dejar que los engañen de esa manera. Bien, nos vamos. Debemos señalar que los precios de los combustibles permanecen igual. Otra vez decidieron congelar los precios de los combustibles, pero lo que espera toda la población es que bajen los precios de los combustibles a lo que es la realidad en cuanto a los precios que verdaderamente se correspondan en nuestro país y de acuerdo también a cómo está el barril del petróleo, pero que no se siga cobrando alrededor de 118 pesos de impuesto a cada galón de gasolina, que es entonces lo que mantiene un precio tan alto, rondando los 250 por galones en nuestro país. Nos vamos hasta el lunes. Feliz fin de semana.